Bien, jóvenes, aquí tenemos ahora un ejercicio que tiene relación con las fuentes de campo magnético y vamos a realizar esta práctica con una espira de alambre delgada en el cual está circulando una corriente I en la dirección mostrada en color rojo. Va a ser un ejercicio de tipo literal, es decir, no vamos a usar números, sino solamente expresiones con letras. Entonces se nos pide que se calcule el campo magnético en P, en este punto, que se encuentra a una distancia V del origen de nuestro sistema de coordenadas, debido a la corriente que circula por esta espira circular. Entonces, para este tipo de ejercicios, ustedes saben que necesitamos la expresión de la ley de Biot-Savart. Entonces, vayamos a la solución. Y entonces ponemos la expresión que estuvimos viendo nosotros en la clase de cálculo. Así que nos dice la ley de Biot-Savart que el campo magnético en un punto P es igual a la permeabilidad del medio vacío multiplicado por la corriente dividido por 4pi integral del elemento de corriente dl de longitud cruz el vector r menos r' dividido por r menos r' en magnitud y todo eso al cubo, donde el vector r sería el vector de posición del punto objeto, que en este caso sería el punto P, y r' sería entonces el vector de posición que me indica el elemento lineal de corriente que sería nuestro dl vector. ¿Ok? Bien, entonces para este ejercicio lo primero que tenemos que hacer es sacar los vectores posición. Entonces primero, vectores posición. Hay que determinarlos. Y aprovechando que tenemos este mismo dibujo, voy a borrar rápidamente la dimensión que tiene que ver con la distancia del punto al origen para poder colocar ahí el vector de posición. Entonces, primero partamos con el vector de posición R, que sería el vector del punto donde se desea calcular el campo magnético. Entonces ese vector R iría desde el origen hasta el punto donde nos interesa cuantificar ese valor del campo magnético. Y ahí tendríamos el vector R. ¿Sí? Así es que ese vector R solamente tiene componente en el eje Z, no tiene ni en X ni Y. Por lo tanto, sería la magnitud de ese vector, y esa magnitud ya se nos dio, que sería el valor B. Por lo tanto, tendríamos solamente B según K, y K es positivo porque justamente está ubicado en esa parte del eje Z. ¿Ya? Entonces estamos listos con nuestro vector R. Luego viene el vector R'. Y el vector R' me tiene que indicar la posición o la ubicación de un elemento lineal de corriente. Entonces, si nosotros tomamos ese elemento lineal, lo tomamos aquí en este primer cuadrante, un pequeño elemento, ¿cierto?, lineal que lleva corriente de la espira, entonces ahí tendríamos nuestro dl. Y le asociamos el vector de posición, ¿cierto?, que sería desde el origen hasta él, y este sería entonces nuestro R'. Ese R' forma un ángulo con el eje positivo del eje X, y por lo tanto va a tener componentes justamente en ese eje, en el eje X. Ahí está la proyección del vector R' sobre ese eje, y también tiene
entonces la proyección en el eje Y, que sería este que está acá. Así que el R' en función de sus componentes y con el ángulo sería entonces la magnitud de ese vector, que sería el radio de la espira por el coseno de φ según I, más, de nuevo, el módulo de ese vector por el seno del mismo ángulo según J. Y ahí entonces tendríamos los dos vectores que entran en juego para calcular el campo magnético en ese punto. Entonces nosotros luego hacemos la diferencia, que es lo que se nos pide acá. Entonces tendríamos que R menos R' va a ser esta componente menos esta otra, es decir, tendríamos menos A coseno de φ según I, luego menos A seno de φ según J, y finalmente B según el eje Z, que sería con el vector unitario acá. Se nos solicita luego que saquemos la magnitud y lo elevemos al cubo. Entonces, como este resultado va en la expresión de nuestra integral, entonces lo vamos a marcar porque es un resultado que vamos a utilizar en el desarrollo del problema. Entonces saquemos la magnitud de R menos R' va a ser la raíz cuadrada. Acuérdense que la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Entonces tendríamos menos A coseno de φ al cuadrado más menos A seno de φ al cuadrado y finalmente B cuadrado. Desarrollando un poquito con álgebra básica nos quedaría A cuadrado coseno cuadrado de φ más A cuadrado seno cuadrado de φ más B cuadrado. Pero ustedes aprendieron en trigonometría básica perdón, de que hay una identidad trigonométrica muy conocida, ¿cierto? Que nos dice que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo nos da 1. Si aplicamos nosotros esa identidad trigonométrica en la parte de arriba, entonces tendríamos que nuestra magnitud se reduce a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces ahí tendríamos la magnitud. Esa magnitud es de este vector. El vector R menos R' siempre apunta al punto objeto, valga la redundancia. Entonces, ese vector iría desde acá hasta el punto. Este es el vector R menos R'. Entonces lo que acabamos de hacer es sacar la magnitud, la longitud, el largo de ese vector, que vale justamente la expresión que tenemos ahí. Pero la integral necesita que le saquemos el cubo. Por lo tanto, esto finalmente nos queda que R menos R' al cubo va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado elevado a 3 medios. Entonces, una vez que ya tenemos los vectores posición, a continuación nosotros tenemos que sacar el dl como magnitud y el dl como vector, que es lo que yo aconsejo que se haga así. Entonces, vamos al segundo punto. Entonces, dl como magnitud. He encontrado que didácticamente es más fácil, más sencillo aplicarlo de esta manera para resolverlo. Entonces, veamos, hagamos de nuevo el dibujo.
Entonces lo vamos a hacer un poco más pequeño. Ahí tendríamos nuestro eje cartesiano. Y aquí pondríamos de nuevo la espira, ¿cierto? Una cosa parecida a esto, con sus respectivos ejes Z, X y Y. Entonces cuando nosotros decimos el dl como vector, entonces significa que yo voy a tomar un trocito del alambre. Es el dl, como magnitud, perdón, no como vector, como magnitud. Entonces, ese dl me subtiende un arco en el plano XY, y por lo tanto, como nosotros llamamos phi al ángulo con respecto al eje X, entonces un pequeño elemento de phi es lo que denominamos un de phi. Y como tenemos el radio, y se sabe por geometría básica que la longitud de un arco, ¿cierto? Si nosotros queremos sacar la longitud de este arco, de ese arco, entonces nosotros tenemos que echar mano del radio, que en nuestro ejercicio corresponde a la magnitud A, y por el arco, que sería de phi. Así que nuestro dl quedaría A por de phi. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Los límites de integración serían entonces de 0 a 2pi o 360 grados. ¿Por qué? Porque tiene que tomar todos los elementos de la espiral, todos los elementos por los cuales circula la corriente, y eso abarca completamente la circunferencia de este material conductor. Bien, el segundo gráfico es parecido, entonces le llamamos nosotros dl como vector ahora. Lo volvemos a hacer, no está de más, lo volvemos a hacer, pero acá nosotros vamos a tener precaución de lo siguiente. Entonces hacemos la espira, ¿cierto? Ahí está nuestra espira, más o menos, con sus respectivos ejes. Z, el X y el Y. Entonces nosotros vamos a tomar el elemento ahora vectorial del dl, como vector. Ahí está. Ahí está nuestro dl. Recuerden que la dirección que toma el dl, o mejor dicho, el sentido que toma el dl, lo da el sentido de la corriente. La corriente va en esta dirección, ¿ya? Por lo tanto, el dl tiene que adoptar la misma, así que lo escribimos, ahí está nuestro dl. Recuerde que ese dl estaba fijado, ubicado, posicionado, y nos daba información acerca de él a través de nuestro vector R'. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una pequeña ampliación de esa situación y vamos a tomar el dl, y este dl, así como está, lo voy a trasladar al origen. Los vectores tienen una particularidad, tienen una propiedad, que los vectores pueden ser trasladados. Entonces tomamos ese vector. Ahora, si usted hubiese tomado un vector de acá, tendría que trasladarlo manteniendo la dirección y el sentido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el dl y lo vamos a trasladar allí. Entonces, si lo trasladamos y lo agrandamos un poquito, magnificándolo, haciéndole un zoom, entonces nosotros tendríamos el dl por acá. Ahí está nuestro dl. Seguiría en el plano XY, pero tomando la parte negativa del X. ¿Ya? Luego, mantenemos el vector R', que es el que indicaba la posición del dl,
¿cierto? Lo mantenemos ahí. Ahí está el R' que me indicaba ese DL. Entonces se forma un ángulo entre el DL y el R'. ¿Y qué ángulo es ese? Es un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Pero a nosotros nos interesa el DL vectorcito. Y ese DL vector va a tener componentes. Va a tener componentes en el eje Y va a tener componentes en el eje X. Ahí están las componentes del vector, ¿ya? Entonces, lo que interesa es saber ese ángulo, el ángulo que forma el DL, siempre con el vector positivo X. Y nosotros ya sabemos que el ángulo que forma el R' es φ. Pero nosotros necesitamos saber el ángulo que forma el DL. Por lo tanto, usando las componentes rectangulares, usando los ángulos, nos quedaría que nuestro DL sería la magnitud del DL. ¿Cuál es la magnitud del DL? Lo acabamos de sacar cuando lo tratamos como magnitud. ¿Cuánto vale? A por d phi. Sería la magnitud de nuestro DL A de phi por el coseno de ¿qué ángulo? Sería el coseno de phi más pi medio, porque este ángulo de acá vale 90 grados, entonces phi más pi medio, llegamos a DL. Entonces sería coseno de phi más pi medio. ¿Según qué? Sería esta componente, ¿cierto? Y esa sería la componente X, según Y, más A por d phi seno de phi, ¿cierto? Por J. Hay que acordarse que el coseno de la suma de dos ángulos, eso es básico, ¿cierto?, en trigonometría. Una regla mnemotécnica sería, esto corresponde al cos de phi por el cos de pi medio. Cuando es más, coseno cuando es más, aquí es menos, sería cos sen. O sea, seno de phi por seno de pi medio. Así que nosotros de inmediato podemos descartar el coseno de 90 grados vale 0, el seno de pi medio vale 1, por lo tanto nos va a quedar que el coseno de phi más pi medios va a ser igual a menos el seno de phi. Entonces ya tendríamos la primera función trigonométrica de la suma de dos ángulos. Luego tenemos que sacar, aquí perdón, aquí era phi más pi medio. Parece que lo dije pero no lo escribí. Ahora sí, ¿ya? Entonces sacamos eso, el seno de la suma de dos ángulos de phi más pi medio. Entonces aquí este es distinto, este era cos sen, y con negativo aquí sería sen cos cuando es seno y es positivo, se mantiene el positivo, sen cos sen. Por lo tanto, aplicando lo que sabemos de funciones trigonométricas, el coseno de pi medio vale 0 y el seno de pi medio vale 1. Así es que nuestro seno de phi más pi medio va a ser igual entonces a coseno de phi. Ya tendríamos listo y se nos facilita bastante entonces el cálculo que viene a continuación. Entonces nuestro DL, o sea, las componentes del elemento lineal de corriente, DL, va a ser A de phi
por lo que tenemos aquí. Y eso nos dio menos seno de phi, o sea, nos quedaría menos a de phi. Entonces tendríamos menos a por de phi según i, ¿cierto? Y luego tendríamos seno de phi más pi medio, y eso arrojó como resultado coseno de phi. Por lo tanto tendríamos a de phi por coseno de phi. Y aquí era por seno de phi. Bueno, pongámoslo así. A seno de phi, ¿cierto? Por de phi, según i. Y el otro nos quedaría a coseno de phi por de phi según j. Y por supuesto ahí encerradito. Ahí estamos. Entonces, veamos. A de phi, seno de esto, nos quedaría coseno de phi según j y el otro como corresponde. Bien. Entonces, una vez que nosotros ya sacamos nuestro dl como vector, ¿cierto? Es importante esto. Lo marcamos. Entonces, la integral para calcular el campo magnético en un punto según Ledbetter de Biot-Savart, hay que sacar el producto crudo entre dl y el vector r menos r'. Entonces, eso sería nuestro punto 3i. Entonces, nuestro punto 3i sería entonces el cálculo de dl vector cruz r menos r'. Y por la cantidad de componentes, vamos a tener que hacerlo por determinante. Por lo tanto, tendríamos nosotros que nuestro dl cruz r menos r' va a ser igual. Y aquí ponemos entonces nuestra determinante. Coloquemos primero las componentes de dl. Menos a seno de phi, esto sería según i, luego a coseno de phi, eso es en j, y no tiene componente en k, ¿cierto? Así que sería 0. Luego las componentes del r menos r', y aquí están las componentes del r menos r', sería menos a coseno de phi, hagamos bien el phi, para no entrar en confusión, eso sería en i, luego debajo de j sería menos a seno de phi, y este sí tiene componente en k, entonces sería b. Y ahí tenemos nuestra determinante. Borrar ahí para que se aclare, sería mejor. Por lo tanto, aplicando la regla de Sarrus o pormenores, seleccionamos la primera columna, ¿cierto? Y la primera fila, y nos queda esa determinante. Entonces, nuestro dl cruz r menos r' va a ser igual. Tendríamos a por b coseno de phi. Acordarse de algo elemental, que el producto hacia la derecha son positivos y los productos hacia la izquierda son negativos. Como no tenemos ningún otro producto, entonces nos quedaría que justamente este factor sería según el vector unitario. Perfecto, luego, siguiendo la regla por menores, ahora tapamos la segunda columna y tapamos la primera fila. Y siempre está en negativa. Entonces, menos. Así que lo encierro ahí. Y entonces nos quedaría este elemento multiplicado por el de allá. O sea, nos quedaría menos AB seno de phi por de phi. Y fíjense que de allá es 0, multiplicado por esto se anula. Y eso según J. Luego, tapamos, ¿cierto?, la última columna con la primera fila y nos queda multiplicar estos dos términos hacia la derecha
positivo y estos dos términos hacia la izquierda. Entonces tendríamos menos a seno de phi por menos a seno de phi, entonces nos quedaría a por a cuadrado, seno cuadrado de phi por de phi. A continuación, serían los términos hacia la izquierda, menos a coseno de phi por menos a coseno de phi. Como está hacia la izquierda es negativo, pero como está este signo negativo nos quedaría positivo, o sea, más a cuadrado coseno cuadrado de phi, y todo esto según k. Entonces tendríamos las tres componentes, ¿cierto?, de nuestro producto CRU, y el producto CRU nos tiene que dar un vector, no es producto punto, es producto CRU. Tendríamos la componente en I, la componente en J y la componente en K. Ahora, haciendo los arreglos algebraicos de L, entonces cruz R menos R' va a ser igual. Esto nos queda exactamente igual, ¿cierto? AB coseno de phi según I. Aquí tenemos menos por menos nos da más AB seno de phi según J, y acordarse de nuevo de la función trigonométrica o de la identidad trigonométrica, mejor dicho, pitagórica, coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi vale 1. Entonces, si factorizamos por a cuadrado, nos quedaría finalmente más a cuadrado por de phi según k. Y ahí entonces definitivamente tendríamos las tres componentes, porque el coseno cuadrado de phi y el seno cuadrado de phi se cancelaron porque vale 1. Así que ahora que tenemos todos los elementos que nos pedía la integral, vamos a calcular. Por lo tanto, ahora que tenemos todos los elementos, calculamos el campo magnético en el punto P, que va a ser igual a la permeabilidad del medio vacío por la corriente partido por 4pi, y acá entonces tendríamos integral, ya sabemos que va de 0 a 2pi, ¿de qué cosa? Del dl cruz r menos r', sería todo eso que tenemos ahí, ¿cierto? Sería entonces AB, vamos a poner mejor paréntesis corchete, el coseno de phi por de phi según I más AB seno de phi según J, y finalmente a cuadrado de phi según K. Todo eso dividido por a cuadrado más b cuadrado elevado a 3 medios, que sería lo que vale el r menos r', valor absoluto, y al cubo. Bueno, aquí hay que separar, ¿cierto? Porque es una integral por componente. Entonces, el término que se repite tendríamos el A, ¿cierto? En los tres. Entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que el campo magnético en el punto P, y además como A y B son constantes, sale fuera de la integral, así que nos quedaría A por I mu sub 0 partido por 4pi raíz cuadrada de, A cuadrado más B cuadrado elevado a 3 medios, ¿correcto? Y las integrales ahora que corresponde. Como ese es constante, sale también de la integral, así que nos quedaría B integral de 0 a 2pi de coseno de phi según I. Aquí sale de nuevo el B más B integral de 0 a 2pi de seno de phi según J, y finalmente, como factorizamos con una A, más A
integral de 0 a 2pi de phi según k, y cerramos con la llave. Saquemos las integrales trigonométricas aparte, para que sea más rápido. Entonces la integral de 0 a 2pi de coseno de phi sería, ¿cuánto era la integral del coseno de phi? La integral del coseno de phi vale seno de phi entre 0 y 2pi, o sea, seno para el límite superior, seno para el límite inferior, y eso nos quedaría 0. Por lo tanto, estaríamos eliminando esta integral. Y la segunda integral de 0 a 2pi de seno de phi, ¿cuánto vale la integral del seno? Menos coseno. Entonces, menos coseno de phi entre 0 y 2pi, es decir, menos coseno de 2pi menos más coseno de 0, y eso ¿cuánto vale? Coseno de 2pi vale 1, y el coseno de 0 vale 1, y también se anula, ¿cierto? Anulamos esa. Y es como obvio, porque si es circular, la única componente que tendría que sobrevivir sería la que apunta en eje Z. Así es que, finalmente, nos quedaría que el campo magnético en el punto P es igual a AA y mu sub 0, ¿cierto? Por esta otra A, ¿cierto? A cuadrado dividido por 4pi a cuadrado más b cuadrado elevado a 3 medios, integral de 0 a 2pi de phi. Y eso nosotros ya sabemos que vale entonces 2pi. Como tenemos pi en el numerador y pi en el denominador, se cancelan, el 2 en el 4 de 2, y nos queda entonces que el campo magnético en el punto P va a ser igual a el radio de la esfera al cuadrado por la corriente que circula por ella, por la permeabilidad del medio vacío, dividido por 2 veces a cuadrado más b cuadrado elevado a 3 medios, según K en unidad de teslas. Y como habíamos dicho, la única componente que sobrevive es la que apunta entonces en el eje Z. Y ahí estaríamos entonces listos con un ejercicio de campo magnético. Muchas gracias.